Esta está siendo la imagen de la discordia, la imagen que está provocando una serie de reacciones que para mí, sinceramente, están fuera de, no sé, fuera de toda lógica. Inclusive, el presidente del Fútbol Club Barcelona, Joan Laporta, ha dado unas declaraciones a los medios del club diciendo que esto es motivo para que se repita el partido. Que esto es motivo para que se repita el partido. Vamos a escuchar las declaraciones de Joan Laporta a continuación y voy a dar una reflexión muy interesante sobre todo lo que ha pasado, sobre todo lo que han estado diciendo muchos aficionados, medios, barcelonistas y, cómo no, comunicadores. Se hacen llamar así, comunicadores. Aquellos que van a las ruedas de prensa a preguntar. Aquellos que Aguirre los retrató muy bien, porque de verdad que son unos ridículos. Vamos allá. Buenos días, buenas tardes, pero sobre todo muy buenas noches. Bienvenidos una vez más a la Cueva de René. Mi nombre es Wallen y para mí, como siempre, es un placer inmenso estar aquí con todas y todos ustedes. Lunes 22 de abril, día después del clásico disputado entre el Real Madrid y el Fútbol Club Barcelona, que acabó con resultado de 3-2 a favor del conjunto de Carlo Ancelotti. Un partido que tuvo absolutamente de todo. Tuvo drama, tuvo empates, tuvo desempates, gol en el último minuto y obviamente en un partido de estas características hubo polémica. La mayor de ellas, pues la imagen que acabamos de ver, que la voy a poner aquí otra vez para que la gente la vea. El gol-no gol de Lamine Yamal, que en ninguna imagen de momento se aprecia que sea gol claro. Obviamente han sacado imágenes manipuladas, como siempre, porque esta gente manipula, pero te sacan una imagen recta, pero no entienden lo que es la perspectiva, porque su cerebro no le da, no entienden lo que es la perspectiva y no saben que la perspectiva varía desde diferentes ángulos, que ese es el punto de la dificultad de la perspectiva. Unas imágenes que, repito, que han sacado en Canal Plus Francia, que han sacado en Polonia, inclusive en CBS en Estados Unidos, y en todas es o dan no gol. Hay algunas que a través de un render que tienen de un programa realizan unas estimaciones, unos estudios, y en todas, por prácticamente nada, por pocos milímetros, es un no gol. Vamos a escuchar, porque esto para mí ha sido increíble. Cuando he visto esto ha sido increíble. Vamos a escuchar las palabras de Laporta en las que deja entender que... Bueno, vamos a escuchar a Laporta mejor, ya así dejo continuar al presidente del Fútbol Club Barcelona. Queridos culés y aficionados del fútbol en general, como presidente del Fútbol Club Barcelona quiero transmitir la insatisfacción que produce que, un día después de uno de los partidos más importantes del calendario mundial, el mal uso de una herramienta como el VAR nos esté marcando la agenda. Como bien sabéis, yo nunca he sido un gran defensor del VAR porque creo que de la forma como se aplica quita espontaneidad al fútbol. Pero de lo que sí estoy a favor es de que, ya que lo tenemos, se utilice para evitar errores que podrían originar decisiones injustas. Que voy a pararlo aquí un momento, porque dice que esta decisión le marcó la agenda al Fútbol Club Barcelona. Yo no estoy nada de acuerdo con que esta decisión le marcase la agenda al Fútbol Club Barcelona. Lo que le marcó la agenda al Fútbol Club Barcelona fue perder los partidos que perdió en casa contra el Villarreal por 5 goles, los partidos que perdió contra el Girona, los partidos que empató contra el Granada, el partido que empató contra el Valencia. Y ahora quieren hacerte ver como que el Barcelona estaba a un punto del Real Madrid, que esta jugada se produjo en el último minuto y que gracias a esta jugada el Barcelona no va a ganar la Liga, cuando no es así. Cuando no es así. Xavi también diciendo, no, es que ya nos robaron en la ida y nos han vuelto a robar hoy. Con esos 6 puntos estás a 5 y vete tú a saber. Claro, porque el Real Madrid no le han perjudicado en ningún momento en esta Liga. Nunca.
Obviamente el Real Madrid siempre se ha vendido el relato de que a partir de lo de Almería, que Almería fue supuestamente para muchos el robo más grande de la historia que se ha producido en este país, valga la redundancia, el robo más grande de la historia que se ha producido en un país donde un club concreto ha estado pagándole al vicepresidente de los árbitros, te han querido vender que a partir de ahí ya era imposible porque ya no podían hacer nada, en vez de, por ejemplo, quejarse de que Cancelo ayer hizo el ridículo en el partido. De que Cancelo ayer, vamos, un cono que se lo pasó Lucas Vázquez por la piedra a Cancelo. Como dijo mi querido Ernesto, gran colaborador de Sergio Live, si llega a estar Salah, ¿qué pasa con Cancelo? ¿Qué pasa con Cancelo? Con lo cual, que no venda película en la puerta de que esto marcó agenda, porque no marca agenda. Y con respecto a lo del VAR, estoy de acuerdo con él. En el sentido, bueno, yo sí que creo que el VAR debe de estar. Y he escuchado a Laporta decir muchas veces que no le gusta el VAR. Yo estoy a favor del VAR, pero de que el VAR es una herramienta infrautilizada y mal utilizada, es cierto. Pero el punto es que el VAR está siendo utilizada por el mismo CTA que el FC Barcelona ha estado pagando durante 20 años. Por el mismo organismo por el cual el Real Madrid ha estado luchando continuamente para que se cambie. Porque el Real Madrid no es que el Real Madrid quiera poner a sus árbitros o no. El Real Madrid es el único club que ha estado insistentemente luchando para que toda esta gentuza que esté ahí salga. Entonces, muchos lloran, no, que Sotogrado, no, que el otro, no, que el de la moto. Todos son malos para todos. Todos son malos para todos. Porque quieren venderte como que tienen una animadversión especial hacia el FC Barcelona. Y se equivocan con todos. Porque con el Real Madrid también le han tagado un par de penaltis. No me olvido de los que nos tangaron ante el Getafe. No me olvido de los que nos tangaron también ante el Atlético. Entonces, que de verdad. Vamos a seguir escuchando a este señor. Con esta comparecencia que hago, no solo quiero recoger el malestar de los barcelonistas por la mala gestión que se hizo ayer del VAR, sino poner el acento en que, a pesar de ser una herramienta que lleva tiempo entre nosotros, sigue provocando confusión y criterios contradictorios según los partidos y equipos. Aquí también me tengo que detener porque es verdad, pero el problema no es del VAR. El problema es de los árbitros que no tienen un criterio definido. El problema son que los mismos que son unos inútiles son los que controlan el VAR. O sea, un inútil, si tú le das una herramienta, no va a dejar de ser un inútil quien controla una herramienta. Es así. Y ese es el problema. Que estamos rodeados de un sistema arbitral corrupto, demostrado, igual que una Real Federación corrupta, demostrada, que son los que ejercen poder y son los que tienen toma de decisiones y que son gente que son incapaces de ejercer su labor de forma correcta. Y lo han demostrado siempre. ¿Por qué no te pones a exigir que se cambie todo el testamento arbitral? Y ahora lloras. Es que me hace mucha gracia todo esto. Continuamos. Como presidente del FC Barcelona también quiero destacar el poder de nuestra competición y subrayar que somos una competición exitosa y seguida por millones de seguidores en todas las partes del mundo. Pero no por eso podemos quedar al margen de la crítica cuando la utilización del VAR infravalora nuestra competición. Entendemos la dificultad de la tarea arbitral, pero precisamente por eso existen herramientas como el VAR, que deben ayudar a tener una competición más justa y no al revés. Ayer Bueno, lo paré aquí, pero voy a dejarlo continuar. hubo varias jugadas discutibles, pero entre todas hay una que resulta primordial y que puede acarrear un cambio en el resultado final del partido. De hecho, pensamos que lo acarreó. Me refiero como podéis imaginaros, al gol fantasma de Lamine. Como club queremos tener la seguridad sobre lo que pasó y es por eso que les informo que desde el FC Barcelona requeriremos de inmediato al Comité Técnico de Árbitros y a la Federación Española de Fútbol para que nos facilite la totalidad de las imágenes y audios que generó la jugada. En primer lugar, si tú quieres tener la certeza de que ese balón entró, ¿por qué votaste en contra de implementar el sistema de ojo de halcón? ¿Por qué?
como diría Mourinho. ¿Por qué decidiste votar en contra, implementar el sistema que arreglan estas cosas? Están los iluminados diciendo, no, es que cómo puede ser que haya tantas cámaras y que haya un videomarcador de 1.000 millones y esa cámara no hay. Si esa cámara está, pedazo de idiotas. Porque esa cámara te la exige la UEFA para competir en Champions. La cámara de Ojo de Halcón está, lo que pasa es que con la liga está pagada. Porque la liga no quiere pagar la licencia, que es propiedad de la FIFA. Y como la liga no quiere alimentar a la FIFA pagando la licencia, por eso no está. Es culpa del Madrid, que es el único que ha exigido que se ponga esa tecnología, que no haya la tecnología, cuando el FC Barcelona sí que votó en contra. Ilkay Gundogan preguntándole al árbitro, oye, ¿qué te dice el reloj? Y el árbitro le dijo, pues el reloj me dice que son las 10 menos 5. ¿Qué me va a decir el reloj? Por cierto, publicaron los audios del VAR y los audios desde arriba le dicen que no tienen ninguna imagen concluyente. Obviamente, si tú no tienes una imagen concluyente, no das gol. No das gol. Algunos dirán, no, claro, como es con el Madrid, no dan gol. Si fuera en contra, sí. Ya sabemos que tienes la inteligencia justa para no defecarte encima, pero no hace falta que lo muestres. Ya lo sabemos. Vamos a continuar escuchando a este señor. Si una vez analizada esta documentación, el club entiende que se produjo un error en la apreciación de la jugada, como así pensamos, emprenderemos todas las actuaciones oportunas para revertir la situación sin descartar, evidentemente, las acciones judiciales que sean necesarias. De confirmarse que fue un gol legal, como así pensamos, iremos más allá y pediremos la repetición del partido. Tal Ya para mí esto ya es el top. Está pidiendo la repetición del partido en caso de confirmarse de que ese gol no entró, porque eso pudo haber cambiado el devenir de las cosas. Primero, que ese gol era el 1-2. Que el FC Barcelona se adelantó. No sé si se está nublando esta porquería o qué. El FC Barcelona se adelantó y luego el Real Madrid le remontó. No sé por qué le pasa a la cámara ahora. Me está jodiendo. A ver si se arregla. Y el Real Madrid acabó remontando. Ahora sí. Entonces, yo escucho esto y parece que esto se produjo en el último segundo y en el último minuto. Y yo lo que a mí me gustaría también escuchar del señor Laporta, que está hablando aquí de decisiones arbitrales que han sido significativas para el partido. Imagino que también le habrá indignado la carga de Christensen a Kroos en el gol, que yo creo que es gol. Pero así le anularon un gol a Gareth Bale en el Camp Nou, que se apoyó sobre Jordi Alba menos todavía. Menos. Que Jordi Alba se hizo un cuento y anularon el gol. Te quieren vender aquí que todas las acciones polémicas fueron en contra del FC Barcelona cuando no es así. Y por cierto, he estado escuchando de que el posible no gol o gol de Lamine Yamal es fuera de juego posicional de Cubarsí. Pero tampoco me voy a adentrar mucho a ello porque no he visto las imágenes. Pues sí, este señor está haciendo el ridículo, sinceramente. Pidiendo repetir el partido. Acepta tu derrota y ya está. Que lo preocupante fue que el FC Barcelona no supo conservar el resultado. Que Lucas Vázquez se pasó por la piedra a Cancelo y que Koundé hizo un partido desastroso también. Eso es lo preocupante. Lo preocupante es que Brahim Díaz se fuera en el minuto 90 y que nadie le hiciera una falta, que Pedri le metiera el pie y que Gundogan le hiciera el pasillo. Eso es lo preocupante, de eso te tienes que preocupar. Lo preocupante es que el FC Barcelona lleve toda la temporada haciendo el ridículo. Fuera, en todos los campos y en su casa. Contra equipos menores, sufriendo. Contra el Alavés. Contra el Villarreal, contra el Valencia. Contra el Girona. No sé, ¿qué quieres que te diga, tío? O sea, estoy escuchando a este señor y es que
Esto no me parece a mí de un Mezcum Club, como se quieren vender, de un club grande. Pero bueno, al fin y al cabo también para la audiencia que suelen hablar, que son más cortos que el rabo de un cochinillo, pues tampoco va a tener ningún problema. Vamos a seguir escuchando. Como ha ocurrido en algún encuentro de ámbito europeo como consecuencia de un error del VAR. Además, quiero subrayar que a pesar de que nos centraremos en esta jugada, también estamos en desacuerdo con diversas acciones que se produjeron en el transcurso del partido y que, pudiendo ser consultadas en el VAR, se vio esta herramienta por parte del árbitro incomprensiblemente. Colega, pero no me digas eso cuando el Real Madrid, en un clásico, Luis Suárez le da un patadón a Varane, una falta clarísima. El árbitro parece que va a pitar y no se sabe por qué no pita. Y dejan el gol. Que hasta el propio Sport reconoció que fue falta. Y el Sport decía, bueno, los árbitros una vez te dan y otros te quitan. Decía eso el Sport, que fue falta. Y me estás hablando aquí ahora de jugadas concretas, como si eres el único al que han perjudicado. Nos han perjudicado a todos y nos han beneficiado a todos en algún momento. A todos los equipos de la liga, a todos. Y al que más al Atlético de Madrid, por ponerte un ejemplo. Al que más han beneficiado es al Atlético de Madrid. El FC Barcelona es el primer penalti que le pitan en la temporada. El primero, en la jornada 32. Y le han atacado al FC Barcelona, ¿eh? Le han atacado. Porque hasta hace relativamente poco, 2-3 meses, estaba encajando goles a cada rato. Y no sé qué le pasa a la puta cámara esta, que me está poniendo súper nervioso ya. Entonces, ¿qué? Un segundo. Pero ahí que hubo el problema este con la cámara. Entonces, no quieras venderle hielo a los pingüinos. No quieras venderle hielo a los pingüinos. No nos quieras tratar como estúpidos, que no somos estúpidos. Que el FC Barcelona hasta hace relativamente poco ha estado pagando para tener influencia sobre los árbitros o sobre el segundo de los árbitros. Ya está. Entonces ahora estás llorando de esta forma y porque decía no. Cuando venga el VAR, el Real Madrid no va a ganar nada. Eso era lo que decían. Pues lo curioso es que desde que está el VAR, el que no gana nada es el Barça. Prácticamente. Y ahora es Madrid. Ahora es que en Madrid tiene el VAR comprado. Entonces, si quitan el VAR, será que el Madrid mandó a quitar el VAR porque esta gente nunca pierde. En su cabeza nunca pierden esta gente, a pesar de que los vacunen a cada rato. Seguimos. Socios y socias aficionados del Barça. Esta posición del club no es ni gratuita ni ventajosa, sino una acción que debemos ejercitar ante la situación que vivimos de indefensión y por haber sufrido esta temporada numerosas decisiones erróneas en el terreno de juego que nos han perjudicado y otras que han beneficiado a nuestro rival y que sumadas, ambas, muestran esa distancia de puntos que hay en lo alto de la tabla clasificatoria de la Liga. Claro, será por eso que el Barcelona está a 11 puntos. No fue porque el Villarreal te metió 5 en tu casa. No fue porque no defendías ante nadie. No fue porque no le has ganado un partido esta temporada al Granada. No es porque tampoco le hayas ganado un partido esta temporada al Rayo Vallecano, si no me equivoco. No es por eso, no. Venga, hombre, de verdad. De verdad. Mentiroso. Que eres un mentiroso, Laporta. Que eres un ridículo. Que has llegado y todo el mundo estaba diciendo que venías aquí a salvar con ganas de veros y no sé qué. Hipotecas al club. Vendes patrimonio, incluso cosas falsas. Vendes para fichar a jugadores sobrepagados para hacer ese proyecto que es una mierda, el proyecto del FC Barcelona, por los jugadores que han fichado. El proyecto del FC Barcelona se salva por los jóvenes que han sacado de la cantera. Porque Koundé lo fichaste como central y está jugando como lateral, pero no vale para un partido de alta exigencia Koundé. No vale. Cancelo se le nota que es un desequilibrado mental. A nivel futbolístico. Perdón, se me ha ido ahí. A nivel futbolístico es una persona que normal no es. Joao Félix es un vago, que ha demostrado que es un inútil en todos los clubes que ha estado. Y Xavi, que bien que le gusta dar halagos y tal, pero es un llerón que las tiene todas guardadas. Que se cree aquí el rey Midas, que en cuanto ha sentido un poco de crítica, porque mientras fue jugador solo estaba acostumbrado a los halagos, cuando ha sentido un poco de crítica, ha decidido irse y dejaros tirados, que es lo que ha hecho Xavi. Al igual que hizo en la vuelta contra el Paris Saint-Germain, que os dejó tirados. Es culpa también de que Araujo le diera un machetazo a Barcolá y que Xavi
se fuera y tirase el partido y la eliminatoria, ¿es culpa del Madrid también? Por eso sois unos mediocres. Y no me quiero meter con aficionados de Fútbol Club Barcelona, que sé que son gente sensata, porque es que las conozco y comparto con ellos. Y hablo con ellos. Y puedo entender que hay alguna jugada concreta que te haga salir de quicio. Pero esto, no sé, institucionalmente, es que es ridículo. Gracias a Dios, yo no sé si es que Florentino está mayor o que es un tipo inteligente, pero gracias a Dios que en el Madrid no hacen esta mierda, porque qué vergüenza ajena. Qué vergüenza ajena, Dios. Vamos a escuchar a Xavi también, que le preguntaron en rueda de prensa por el gol de Bellingham. Cataluña. Acaba de decir Ter Stegen en zona mixta que le parece que es una vergüenza para el fútbol que no exista la tecnología de gol, que hay mucho dinero para muchas cosas, pero que es una vergüenza que no lo haya para esto. No sé qué opinión tienes tú de todo. Pues totalmente de acuerdo, hijo. ¿Qué quieres que te diga? Pues es la realidad, no hay que callarse. Es que al final, sí, es una vergüenza. Sí lo es, sí. Uno de los culpables de que no haya tecnología de gol es Laporta. Es tu presidente, que ha decidido aliarse con el presidente de la Liga, que en su momento estaba yendo de la mano con Florentino para denunciar todas las atrocidades que estaba haciendo Javier Tebas. Y claro, como no les rebajaban lo del fair play financiero y lo estaban puteando a nivel de fair play financiero, prefirió venderse a Tebas. Así que culpa a Laporta. No estés aquí hablando de que es una vergüenza y queriendo hacernos ver como que el Real Madrid es el responsable de que pase esta mierda en la Liga Española, que no tiene nada que ver el Real Madrid con eso. Alfredo. Buenas noches, mister Alfredo Martínez, Radio Usted de Noche de Onda Cero. Nunca te gusta hablar de los árbitros, pero cuando ves lo que ha ocurrido a lo largo de toda la primera parte, te tienes que morder la lengua y explicar que ha condicionado tanto el partido, las tarjetas, las acciones, la raya de gol, el penalti de Lucas Vázquez. Sí, sí a todo. Sí a todo. Ayer creo que me preguntasteis también, ¿no?, por el árbitro, y dije que ojalá pasara desapercibido y que acertara. Las dos cosas, pues ninguna de las dos. Es una lástima. Es falso, Xavi. Es falso todo. Es falso. El que te pregunta miente, diciendo que a ti no te gusta hablar de los árbitros porque siempre hablas de los árbitros. Llevas 2 temporadas como a Guardiola. No, yo no hablo de los árbitros, yo no hablo de los árbitros. Cuando te conviene, no hablas de los árbitros. Pero hablaste del árbitro en la eliminatoria contra el Paris Saint-Germain. Hablaste del árbitro en la eliminatoria pasada, el año pasado, contra el Inter. Hablaste del árbitro en la eliminatoria contra el Bayern. Hablas del árbitro ayer. Y en 1000 ocasiones más, que nunca, el FC Barcelona nunca pierde este señor. Los árbitros nunca toman decisiones correctas. Nunca. Para este señor. Lo de Araujo no es roja, fue un robo, según él. A pesar de que fue último hombre y salió Ter Stegen y salió Gundogan diciendo que la tiene que pitar. No sé. Yo es que escucho a Xavi y el problema de Xavi es que vive en un mundo paralelo. Xavi vive en un mundo que no es real. O a lo mejor es real, pero en su cabeza. Es lo que demuestra. Porque es dueño y esclavo de sus propias mentiras. Y se contradice constantemente. Y dices que el árbitro ayer se equivocó y que no pasó desapercibido. Desapercibido no puede pasar cuando hay polémica. Obviamente, porque van a haber siempre 2 bandos. Siempre hay un bando que defiende sus intereses, es normal. Pero de eso de que se equivocó, ¿qué va a hacer el árbitro con un gol que no sabe que es gol? Que la tecnología no puede certificar que es gol, porque entre otras cosas, tu presidente ha estado en contra de que se invierta en la tecnología de gol. ¿Qué va a hacer el árbitro? ¿Te lo va a pitar a favor? Para darte lo que tú quieras. Tú no quieres justicia. Eres como los culés que de medio pelo que no quieren justicia. Quieren que perjudiquen al Madrid y que beneficien a su equipo. No quieres justicia, porque si tú quisieras justicia, entenderías que no hay, que es ridiculísimo, que no hay una forma de identificar que esa jugada es gol. No la hay. Por mucho que nos quieran vender. ¿Qué más? El penalti de Cubarsí a Lucas Vázquez es Cubarsí cometiendo un error de pardillo. Deja la pierna y el delantero busca el penalti. Como le hizo Dembélé a Cancelo.
que se le fue el control un poco largo, pensaba Cancelo que llegaba y Dembélé tiró el balón. Y Cancelo fue, le dio un machetazo, penalti. ¿Cuántos delanteros no han sacado penalti? ¿Cuántos? Si es que el fútbol se trata de eso también. Hablan de un posible penalti de Camavinga a Lamine Yamal, que yo creo que hay contacto, pero no es suficiente. Y uno de Rüdiger, que Rüdiger lo que hace en la pantalla, que la pantalla fuera es falta, pero que o te la pueden pitar como falta, pero en el área no es penalti, una pantalla. Y lo hemos visto 1000 veces. Que incluso Araujo ha hecho pantallas y no ha pitado penalti. Coño, es que de verdad, yo sinceramente no comprendo qué es lo que tiene esta gente o qué es lo que quiere esta gente. Quieren ganar a terror, obligado. ¿Será que quieren? En fin, vamos a seguir escuchando a este señor. Germán. ¿Qué tal, Xavi? Buenas noches. Buenas Germán noches. García, Radio Nacional, Tablero Deportivo en directo. ¿Con qué sensación te vas? ¿Qué es lo que pasa por tu cabeza ahora en estos momentos? Y si consideras que se va a hacer demasiado larga esta temporada para lo que queda hasta el final. No, nos queda el objetivo de seguir luchando, de conseguir la segunda plaza, que nos da acceso a otra competición importante para la temporada que viene. Y a partir de aquí seguir. Tengo una sensación de contradicción. Pienso que con el partido que hemos hecho, lo normal es ganar. Lo normal es ganar. Estoy orgulloso del equipo. Pero situaciones puntuales nuestras y luego situaciones adversas que no podemos controlar. No podemos controlar, son acciones de arbitraje. A partir de aquí creo que el equipo está muy bien, ha competido muy bien, ha sido mejor. A ver, ¿qué quieres que te diga? Yo creo que el FC Barcelona ayer hizo un partido decente, pero estaba jugando ante un Real Madrid que venía de disputar una prórroga de 120 minutos contra el Manchester City, en un desgaste, en un esfuerzo titánico, en un ejercicio defensivo que fue abismal. Y lo preocupante es que el FC Barcelona no ganó el partido porque defensivamente es un desastre. Es un desastre de equipo. Y ofensivamente solo tiene un jugador o dos, que son Lamine Yamal y Rafinha. Lewandowski no vale ni para Arabia Saudí. Y estás pagándole 14 millones de euros netos por temporada. Y Ferran es otro que... no sé. Y Joao Félix ya ni te digo. Joao Félix es buenísimo contra el Cádiz y contra el Atlético de Madrid. Buenísimo. Pero después, Joao Félix es un manta. Un manta. No vale para nada. No vale para nada. No es cuestión de que tengas talento solo. Que sabemos que tiene mucho talento, pero que no vales para el deporte de élite. ¿Cuánta gente no hay en la calle con talento? 1000 veces, mil veces más talento que Joao Félix debe de haber en la calle. Pero eso no te sirve para el deporte de élite. Y este tipo ha demostrado que en un equipo de élite top no vale. No vale. ¿Cómo puede ser? Es que yo sinceramente me pregunto, si no vales para jugar en el Chelsea actual, que es un desastre, y no vales para jugar en el Atlético de Madrid, ¿cómo vas a valer para jugar en el FC Barcelona? Si hay jugadores que han valido en el Atlético de Madrid y no han valido en el Barça. Arda Turán valía para el Atlético de Madrid, una de las estrellas. Coño, se me cae esto. Y en el Barça no valía. Griezmann, que es uno de los mejores jugadores de la historia del Atlético de Madrid, en el Barça tampoco valía. ¿Cómo va a valer un tipo que no le vale a Simeone? Por favor. Pues con esta planificación, la culpa es haber vendido la moto de que la planificación esta daba para ganar todo. De que Xavi era el nuevo Guardiola. Esa es la culpa. No quieran echarle la culpa aquí a los árbitros. Por favor. Que están haciendo el ridículo, queriendo repetir el partido incluso. Qué vergüenza ajena, Dios. Porque el Real Madrid en su campo, y pienso que hemos merecido los 3 puntos de todas, intento siempre ser honesto, no con vosotros, sino con el barcelonismo. Yo no puedo engañar a mi afición. A la afición hay que decirle que lo normal era haber ganado. Pues la gente está hasta los huevos de ti, entre otras cosas, porque te has pasado toda la temporada engañándolos. Porque te has pasado toda la temporada diciendo, no, es que estamos bien, es que no entiendo la tensión, son errores nuestros, todo está bien, estamos jugando bien, cuando el Barça no ha jugado bien en ningún momento esta temporada. Al menos bien para el fútbol que ustedes quieren practicar. Porque el fútbol al que ustedes aspiran es al fútbol del Manchester City. No mintamos, que por eso
quieren y sueñan con Guardiola, quieren jugar como juega el City. ¿En qué momento de la temporada del Barça ha jugado como el Manchester City? ¿Contra quién? Bajo los estándares suyos, no ha jugado bien en ningún momento. Y la gente, mucha gente ha acabado hasta los huevos de ti porque tú siempre has vendido algo en ruedas de prensa que no se ajustaba a la realidad. Entonces no digas que quieres ser honesto con la gente. Bueno, honesto desde tu punto de vista. Desde tu universo eres honesto. Pero la realidad es otra cosa. Y que hemos jugado muy bien a fútbol, ¿eh? Muy bien, y que merecíamos 3 puntos, pero se nos escapan por circunstancias, en muchos casos, adversas. Claro. Xavi, ¿qué tal? Buenas Siempre. noches. Buenas Manolo noches. Riveros en directo para Tiempo de Juego de la cadena COPE. Ahora hay que pensar, como decías, en conseguir, en afianzarse en el segundo puesto, pero también como entrenador, como técnico, hay que pensar en la próxima temporada. ¿Vas a colaborar? ¿Te van a pedir que sigas? ¿Vas a reconsiderar aquello? No, no es el momento ahora. Ahora a digerir esta derrota. Mira. Que va a costar, porque al final creo que hemos merecido la victoria. Y a partir de aquí a trabajar, a pensar ya en el siguiente partido en casa con el Valencia. Y bueno, a seguir. Esto quedan 6 partidos todavía y pueden pasar muchas cosas. Ángel. Xavi está... que da la sensación de que se está pensando lo de seguir o de irse. Si dijiste que te ibas. Dijiste que te ibas para darle un impulso a la plantilla, un impulso falso. Porque no has logrado nada. Has caído con estrépito en el momento de la verdad. Que has mejorado las prestaciones, pero has caído de forma... no sé. Contundente. Es verdad que el Barcelona jugó ayer, no jugó mal el Fútbol Club Barcelona, pero también hay que entender el contexto del rival, que el Real Madrid venía muerto, que Camavinga hizo un desastre de partido. Si llega a estar Mendy en forma, es que el Fútbol Club Barcelona yo creo que no marca ni un gol, o como mucho marca el primero, como mucho. Y si quieren repetir el partido, por mí que lo repitamos. Con todos los jugadores en forma en Madrid, por mí que lo repitamos. Le metemos 4. Le metemos otros 4. Como le metimos en la Supercopa, si quieren. Hola Xavi, bona nit. Àngel Bona Pérez, nit. de Mundo Deportivo. Et volia preguntar pels canvis, si Christensen ha estat un tema tàctic o té algun problema, i què és el que buscaves amb la doble entrada de Ferran i de Joao, i Bueno, pues si son has las... aconseguit... Bueno, le preguntaban ahí por Christensen y por si se estaba bien y qué buscaba con la entrada de Joao. Bueno, eso me da igual, sinceramente, porque al fin y al cabo no logró nada, porque ni Joao ni Ferran hicieron nada. Fue, al igual que en el Parque de los Príncipes, los cambios le salieron perfectos. Ayer a Xavi los cambios le salieron horribles. Horribles. Pero bueno, se ha alargado un poco el vídeo. Aún así, necesitaba sacar todo lo que llevaba dentro. Déjame saber tu opinión sobre lo de Laporta, sobre lo de Xavi. Como siempre, te invito a que le des like, te suscribas para estar atento a más contenido. Y nos vemos en un próximo vídeo. Probablemente haga lo del After Party mañana, porque hoy por motivos personales no he tenido tiempo, así que mañana haremos el After Party. Que por cierto, está jugando el Inter Milan ahora, que si el Inter gana se lleve el Scudetto y voy a ver ese partido. Nos vemos.